¿Quién necesita de Dios hoy, mi hermano? Y Él está aquí, Él está en este lugar. Venimos a su casa porque ocupamos de Él. Ayúdeme a orar para que el Señor nos hable y nos enseñe en esta tarde. Señor, gracias. Gracias por tus bondades, Señor. Gracias por tu espíritu. Gracias por tu palabra, Señor, y tus promesas. Y gracias por su presencia aquí. Venimos hoy todos acá porque lo ocupamos. Danos guía, orientación. Que la palabra sea mapa, que la palabra sea agua, que la palabra, Señor, también sea una llamada, Señor, a despertarse. Que la palabra, Señor, sea fortaleza, Señor, estrategia. Gracias, Señor, porque usted es bueno y no nos deja solos. Estamos caminando esta batalla de la fe, luchándola, Señor, cada uno en un frente distinto, pero confiados en que de tu mano veremos la victoria. Hoy oramos para que este tiempo sea provechoso a nuestro espíritu, que su palabra, Señor, hoy nos enseñe, nos guíe, Señor. Que seamos una iglesia basada en el libro, que seamos una iglesia que depende de ti, Señor. Que seamos personas que dependan de ti. Gracias, Señor, por esta tarde. En el nombre de Cristo, háblanos. La iglesia dice, amén y amén. Abra su Biblia, por favor, Primera de Corintios, capítulo 2. Recuerde que es importantísimo que usted traiga su Biblia y yo he dejado de hacer hincapié en ello. Si usted la anda en el teléfono no hay ningún problema. Sí le reitero lo que siempre les digo, que es importantísimo tener Biblia física. Y si hay alguien que no tiene Biblia por alguna necesidad económica, usted se acerca a mí y eso lo solucionamos. Pero necesitamos que usted esté siempre alimentándose de la palabra. Y lo que recibe conmigo es un ratito. Los que vienen los martes y los que venimos el sábado es simplemente un ratito. Usted tiene que aprender a alimentarse de la escritura. He estado hablando una serie un poquito extensa sobre la fe, sobre la relación, las expectativas que Dios tiene con nosotros, en que confiemos, las expectativas que Él tiene en que vivamos con Él. Y tercero, que fructifiquemos, que cada uno de nosotros dé fruto espiritual. Uno de los temas que decidimos desarrollar con el cuerpo pastoral de las iglesias en CCI esta semana es el tema de crecimiento espiritual, desde un punto de vista de pedirle al Señor que nos dé entendimiento espiritual. Diga conmigo, Señor, dígalo creyendo, hermano, Señor, dame entendimiento espiritual. Porque nosotros claramente sabemos de que ocupamos conocimiento. Por eso nuestros hijos van a la escuela y al cole. Y si alguien quiere ir por el camino de una carrera, va y se enrola o se matricula en una carrera universitaria, o otro puede escoger un crecimiento técnico en conocimiento, en alguna reparación de algo. Pero todos entendemos que la vida requiere reforzar conocimiento. Pero debemos también entender y darnos cuenta que Dios quiere darnos conocimiento, entendimiento espiritual. Para lo que sea que estemos librando, para lo que estamos viviendo, necesitamos tener entendimiento espiritual. Entonces yo el día martes compartí en la Escuela del Espíritu Santo que tenemos las iglesias CCI todos los años, que este año fue virtual, un inicio de este tema, un primer atisbo, un primer acercamiento a lo que pienso desde este pasaje. Nos está retando el Señor a tener y pedirle a Él conocimiento y entendimiento espiritual. Entonces los que estuvieron conmigo el martes, ahí vieron algún momento el video, dicen que algún momento se pegó por la transmisión, pero hoy vamos a recapitular un poquitito eso y yo voy a cerrar con unas preguntas prácticas para nosotros que Pablo nos va a ir enseñando en este capítulo cómo nosotros o cómo Dios espera que crezcamos. Entonces ponga su mirada en el pasaje, Primera de Corintios capítulo 2 verso 1. El tema de hoy es: Señor, danos entendimiento espiritual. Así que, hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios,
No fui con excelencia de palabras ni de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este, ¿qué, hermanos? A este, ¿cómo? Crucificado. El evangelio. Lo que dice Pablo es: no me propuse contarles nada más que no sea el evangelio. No vine a contarles cómo funciona el pensamiento grecorromano, no vine a hablarles de filosofía, de teología, no vine a hablarles de cómo se puede encontrar entendimiento en diferentes corrientes. Lo único que quise decirles es hablarles de Cristo y a este crucificado. Verso 3: y estuve entre ustedes con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y, ¿qué, hermanos? Y poder. Demostración del espíritu y poder, para que su fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de ¿quién, hermanos? De Dios. Entonces, si vamos a pedirle a Dios que nos ayude a tener entendimiento espiritual en la situación que usted está viviendo, en una tensión en su casa con un hijo, en una tensión en su matrimonio, en una situación en su economía, en una cuestión de algo que todavía usted no ha logrado darle forma, sea lo que sea que estemos enfrentando, algo que estamos en espera o algo que pareciera que no está pasando, no sé, lo que sea que estamos enfrentando, le vamos a pedir al Señor que nos dé entendimiento espiritual. Esto va a partir, va a nacer, va a venir de una proclamación adecuada. El entendimiento espiritual solo viene cuando estamos recibiendo el entrenamiento adecuado. Y no me refiero al mío como pastor o maestro de esta casa, sino el entendimiento viene de reconocer lo que es importante. Y el mensaje importante es Cristo. Pablo tiene una sola meta con los corintios, que es una iglesia que es un desastre. Los corintios están enfocados en tonteras y lo grande lo están dejando pasar. Y Pablo, en esta que es posiblemente su segunda carta, puede ser que se nos haya perdido una, porque Pablo hace alusión en esta primera carta que ya envió una, entonces puede ser que se enviaron varias. La cuestión es que Pablo solo tiene una meta con la iglesia, y la meta es el conocimiento de Jesucristo y este crucificado. Y a mí me parece un reto enorme cuando yo converso con mis compañeros pastores y cuando veo las preocupaciones que tienen mis compañeros pastores, no solo de la red nuestra, porque nuestra red es muy pequeña, somos 11 iglesias. Cuando veo pastores preocupados por modas, por estilos, por sueños de la noche, por profecías humanas, Pablo tiene una sola meta: el conocimiento de Cristo. Si le vamos a pedir a Dios que nos dé entendimiento espiritual, el crecimiento bíblico arraigado en la verdad de Jesucristo es la fuente. La fuente es el evangelio. Si vamos a pedir un mover espiritual, inicia con la predicación de la palabra. Y yo me acuerdo en los 90s, me acuerdo cuando los pastores decían: hoy está tan bonito el culto que no hay predicación, vamos a seguir cantando. Y yo no tengo ningún problema con la adoración, me encanta la adoración, amo la adoración, soy un adorador. No soy un buen músico, pero soy un adorador y tengo toda mi vida de adorarlo a Él. Pero queridos hermanos, si estamos buscando poder de Dios, eso viene de un conocimiento del Cristo crucificado que enseña la palabra. Todo movimiento espiritual alejado, desarraigado de la escritura, carece no solo de sentido, sino que carece de poder verdadero. Porque podemos imaginar cosas, darle sentido a cosas, a gritos, a momentos emocionales. Y para mí es muy importante estar haciendo hincapié de esto de vez en cuando en nuestra iglesia, porque cada vez se agregan más personas a la congregación. Y es muy bueno que la gente sepa la congregación a la que vino. Esta es una iglesia que está centrada
en la Escritura, queridos hermanos. Y esa es la manera en la cual empieza el entendimiento espiritual. Inicia con la proclamación del Evangelio. Yo veo una pandemia, no sé si es la palabra, una extensión de perdóneme lo gráfico esto, una enfermedad en la iglesia de Cristo, de un montón de cristianos sin bases, un montón de cristianos superficiales, que no entienden la prueba, que no entienden la dificultad, que no entienden cuando Dios les dice no. Y el problema es la manera en la que esa persona llegó a creerse cristiana. Porque si la iglesia escoge el camino del entretenimiento, toda la vida vamos a entretener. Si la iglesia escoge el camino de la acción social, vamos a creer que accionar socialmente es lo que salva. Si la iglesia escoge el camino profético y empezamos a sacar chofares y se empieza a levantar la gente a decir profecías, eso es lo que va a mantener que la gente esté en un lugar. Cuando lo único que permanece, mi querido hermano, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El cielo y la tierra, todo lo que existe va a dejar de ser. Por eso yo constantemente le digo, construya su casa sobre la roca verdadera, construya su vida sobre la palabra, construya sus finanzas sobre la palabra, construya su noviazgo sobre la palabra, su sexualidad sobre la palabra, la manera en la que usted piensa sobre la palabra. Pablo dice, yo no vengo a ver cómo les doy a ustedes 4 o 5 ideas para que me sigan. Yo vengo a contarles lo único que transforma, y lo único que transforma es Cristo. Solo Él. Solo Él cambia corazones. Solo Él transforma. Yo como pastor de esta iglesia, yo busco una mujer de Dios. Yo sufro cuando una persona no entiende. Yo sufro cuando una familia decide salir, cuando una familia decide, me duele en lo humano. Pero también entiendo que hemos decidido un camino incómodo. Y el camino es seguir la cruz. El llamado de Cristo no es venga a sentirse comodito. El llamado de Jesús es tome su cruz y sígame. El llamado de Jesús es venga a morir aquí conmigo. Si buscamos un mover de Dios, va a venir de la predicación adecuada, de la proclamación adecuada, que es Jesucristo. Y tiene 3 características, como le pongo en su bosquejo. Es humilde. Verso 2, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna. ¿Sabe quién está diciendo eso? Uno de los hombres más inteligentes. Si nosotros nos devolvemos, y esto se ha hecho por investigadores que no son creyentes, que pueden inclusive con cosas que se producen, pinturas, escritos, tratar de mapear la inteligencia de una persona con algunos índices que hoy llamamos IQ o otras cosas. Y Pablo es una de las personas más inteligentes del primer siglo, sin duda alguna. Conocedor, en un momento cuando él empieza a rajar, a decir quién verdaderamente es, de dónde viene, de dónde está su linaje, quién lo preparó, la universidad en la que se graduó, quién fue su profesor, el título que obtuvo y además el sobretítulo que tuvo de ese crecimiento bíblico, teológico que tuvo, que fue extraordinario. Nos decide decir lo siguiente: me propuse no saber cosa alguna. Verso 3, porque estuve con debilidad, con mucho temor, ¿y qué, hermanos? Y temblor. Humilde, una predicación sencilla. ¿Cómo es esta predicación cristocéntrica? Me propuse no conocer nada más que a Jesucristo, verso 2, y a este crucificado. No existe otro eje temático más vital en la iglesia que Cristo. ¿Qué tiene que ver mi visión? Hay iglesias que lo que hacen es replicar la visión de un pastor. ¿Eso qué importa? Es humilde, es cristocéntrica, y aquí está el detalle: tiene poder. Es humilde, cristocéntrica y tiene poder. ¿Por lo que dice Pablo? No. Tiene poder por lo que proclama. Porque cuando se proclama Cristo, algo pasa, mi hermano.
Verso 4, con demostración del Espíritu y de poder. Verso 5, para que su fe no esté infundada en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios. El poder de Dios es la capacidad de transformarnos, cambiar la manera que somos. Entonces, si le vamos a pedir al Señor entendimiento espiritual, viene de la proclamación adecuada, viene de la búsqueda de la palabra, viene de la fuente correcta. Segunda idea de esta tarde: si le vamos a pedir al Señor inteligencia de Él, entendimiento espiritual, va a ocurrir en un lugar muy específico, y ese lugar es el corazón de un creyente maduro. Y yo he venido hablando esto de una manera, llamémoslo tangencial, en las últimas semanas, y siento que Dios ha conectado este tema para retarnos a todos los que estamos acá. Dios quiere que crezcamos, hermanos. Usted tiene que madurar su fe. Yo tengo que madurar mi fe. Vea el verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué, hermanos? Madurez. El entendimiento espiritual no es para todos. El entendimiento espiritual es para los hombres de Dios y las mujeres de Dios que se rinden a Él y empiezan a crecer en Él. Cuando yo le hablaba de fe, relación y frutos, todos los primeros mensajes, yo les decía, yo lo veo esto como un mapa en un gran lugar, en un centro comercial grande o un parque de diversiones, que usted necesita direcciones en ese lugar porque es tan grande. Entonces cada ratito va a encontrar un mapa que dice, usted está aquí. Entonces usted se ubica dónde está, y usted decide, voy a la derecha, voy a la izquierda, me devuelvo, o para donde sea que usted va. El problema es que yo veo un montón de creyentes que no saben dónde están. O sea, vienen a la iglesia, saben que quieren de Dios, saben que la Biblia es verdad, saben que Jesús es importante, pero hasta ahí. Se acostumbraron a nada más oír de Dios. Voy a un lugar donde me hablan de Dios, el pastor Arturo me habla de Dios. Voy a un lugar donde sirvo, algo hago. Pero no nos damos cuenta que la invitación de Cristo no es oír. La invitación de Cristo es participar. Cuando yo hablo de esto, siempre está el reto de que al final la gente dice, voy a ver qué hago dentro de la iglesia. Y no es eso. Pero es eso, pero no es eso. O sea, ver qué hace usted en la iglesia está muy bien y me encantaría que sirva, eso me encanta, pero es mucho más que eso. Es entender dónde estoy yo en el plan enorme de Dios. Ahora, ¿cómo voy a trabajar yo con la gente que está alrededor? ¿Cómo voy a ser esposo? ¿Cómo voy a ser amigo? ¿Cómo voy a ser jefe? ¿Cómo voy a ser vecino? Está muy bien que usted piense, sí, ahora voy a ver cómo me meto y sirvo dentro de la iglesia. Eso me encanta, pero es más que eso. Porque usted me ha oído a mí decirle un montón de veces que hay gente que sirve en la iglesia muy alejado de Dios. Y eso se convierte en una muleta. Creemos que estamos cerquita de Dios porque estamos haciendo cosas y no es cierto. Entonces, si le estamos diciendo al Señor que nos dé entendimiento espiritual, que nos dé, para que usted me entiende, inteligencia, y perdóneme que sea tan directo, pero es que hay que hacerlo, para que no seamos tontos, para que no seamos fatuos, y aprendamos a vivir de una manera sabia espiritualmente. Solo va a ocurrir en el corazón maduro, en el de la hermana o del hermano maduro. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Esto es súper clave, porque cuando vamos a hablar ahorita, vamos a hablar de misterio, de cosas ocultas, y la gente lo que cree es que son como dimensiones espirituales, y nada que ver, y nada que ver. Aquí no es que Dios agarró unas cosas y las escondió y ahora nosotros tenemos que ver cómo desciframos ese misterio para llegar. No, esto está clarísimo. El problema es que no ocurre en todo corazón, no ocurre en todas las personas, porque necesitan haber alcanzado
cierta madurez. Se lo digo de una manera práctica. Sencillamente un niño no va a entender lo que va a entender un joven adulto o un adulto. Sencillamente una niña no va a comprender lo que tiene que hacer un adulto. Una niña no va a entender lo que una mamá tiene que hacer. Puede valorarlo y todo, pero no lo puede comprender. Un niño no puede entender los sacrificios que significa convertirse en hombre. Lo mismo sucede en la fe, y por eso yo estoy trayendo este tema de vuelta. Porque es necesario que entendamos que Dios quiere que maduremos, que Dios quiere que crezcamos. Para un niño las reglas son tontas. Para un adolescente las reglas son aburridas. Cuando los adultos entendemos que las reglas tienen una función: preservar la vida. ¿Por qué no me va a venir tarde? Porque no queremos que le pase nada en la noche. ¿Por qué no puede manejar usted? Porque no está listo para que maneje. ¿Por qué no puede hacer A, B y C? Porque le queremos hacer la vida aburrida. No, porque lo estamos protegiendo. Pero lo que pasa es que en lo espiritual sucede lo mismo. La persona recibe instrucciones de Dios, la persona recibe instrucciones de la iglesia y no las recibe, porque sigue pensando como niño, sigue pensando como niña. Y yo sería un pésimo pastor si no reto al crecimiento. Porque los pastores tenemos varias labores: una pedagógica, que es la de enseñar, y otra de protección, me refiero con las falsas enseñanzas, pero también con el reto a actuar, a moverse. El entendimiento funciona en el corazón maduro. Vea lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11. Y Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. O sea, Él le dio dones a toda la iglesia, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificar la iglesia de Cristo. O sea, la razón de los dones es que la iglesia se vaya fortaleciendo. Verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, el varón perfecto, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. El mover espiritual de Dios, el entendimiento que Dios tiene para usted, no se da en medio de bebés espirituales. No vamos a lograr nunca que un bebé entienda lo que significa madurar y crecer. No vamos a lograr nunca que una cristiana o un cristiano que no ha madurado entienda el propósito de Dios en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Es necesario que usted madure. Es necesario que crezcamos. Así que la pregunta es: ¿dónde estamos? Porque el sistema educativo, bien que mal, no es un sistema perfecto, está lleno de errores, pero bien que mal va guiando a la persona que vaya creciendo. Eso tiene sus desventajas en muchas cosas, porque hay chicos que van más adelantados y hay otros chicos que necesitan ir más lento. Pero no, esas previsiones no las tiene un sistema educativo tan cortante de que a cierta edad usted tiene que estar en cada nivel. Pero por lo menos le va diciendo dónde es que usted tiene que ir yendo. Y lo que pasa es que el cristiano llega a la iglesia, me va a escuchar a mí 10 años, 15 años, 20 años o cualquier otro pastor, y no sabe dónde está. Y no ha visto que no crece, y no ha visto que no madura, y no ha visto que no echa raíz su fe, porque siempre está cerquita oyendo. El entendimiento espiritual se da en el corazón maduro. Entonces, ¿qué es una persona madura? Le hago la pregunta ahí en su bosquejito: ¿qué es la madurez espiritual, queridos hermanos?
Madurez espiritual es reconocer que Dios tiene un proceso continuo con mi vida, en la que Él quiere formar la imagen de Cristo en mí. Él quiere formar la imagen de Cristo en usted. Y esto es algo que yo retaba mucho a los jóvenes, y lo hago con mis estudiantes todas las semanas. Una de las tareas de Dios es sostener el universo. Otra de las tareas de Dios es salvar. Pero una tarea preciosa que está haciendo con nosotros es conformar la imagen de Cristo en cada uno de nosotros, los que decidimos rendirnos a Él. Madurez es entender que no somos perfectos, pero que estamos en ese proceso de crecimiento real. El verso 13 de Efesios 4: hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a una mujer perfecta. Eso no significa un hombre o una mujer sin errores. Eso significa pleno, a la medida de la estatura de Cristo. La madurez es un proceso que Dios lo cuida, pero la madurez es un proceso que la humanidad acepta. Es un proceso de Dios, pero es un entendimiento humano que yo también tengo una responsabilidad activa aquí. Debo crecer, debo madurar. Cuando yo me acerco a alguien para corregir A, B y C, no es que le quiero hacer la vida imposible, no es que quiero molestarle, es que quiero que crezca. Cuando yo me acerco a un muchacho y le digo A, B o C, no es porque yo quiero meterme en su vida, es porque quiero que crezcamos. Pero el bebé dice: me están atacando. El bebé dice: qué injusto. Y no es eso. Yo le digo a los estudiantes que si yo no los corrigiera, es porque no los quiero. Y aquí esto es algo que va en los dos sentidos, entre todos nosotros. Ustedes no tienen un pastor que juega de perfecto. Aquí la intención es que crezcamos juntos y que podamos cada uno reconocer: yo tengo que madurar en esto. O sea, no se vale que una señora pierda los estribos en la casa por algo y viene a la iglesia como si nada. No se vale que un señor en la casa responda con ira y con cólera y malas palabras y viene a la iglesia como si nada. Eso se vale al principio, cuando llegamos al Señor. Usted se dio cuenta que es pecador, que es pecadora. Uy, no, Dios mío, sálvame, ayúdame. Y el Señor viene y nos saca y nos salva. Y empezamos un proceso que los teólogos le han llamado santificación, donde cada vez vamos a ir mejorando. Y eso va a tener sus altibajos, claro que sí. Pero no se vale estar 15 años en la fe, 20 años en la fe, 30 años en la fe y no controlar su enojo y no controlar sus celos. Porque si no, con todo amor y cariño, mi hermano, mi hermana, usted sigue siendo un bebé. Y está bien. Si hoy nos damos cuenta que somos un chiquito de 4 años espiritualmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Crecer, hermano, crecer. Porque aquí yo le estoy hablando a personas que tenemos un montón de diferentes etapas en la vida cristiana. Y habrán personas acá que acaban de llegar a la fe, que tienen 1 año de conocer al Señor, 2 años de conocer al Señor, unos meses de conocer al Señor. Pero habemos otros que tenemos un montón de años de caminar en el Señor. Entonces, ¿cuál es la base de la madurez? La base de la madurez es una unión fresca con Jesús. Es una relación real. No hay madurez fuera de Cristo. No crecemos espiritualmente fuera de Cristo. Lo vimos todas las semanas con el fruto. Fructificamos cuando estamos en Él. Juan 15:5. Separados de mí, nada pueden hacer. La base del crecimiento del cristiano es una relación fresca con Jesús. Es una relación real, genuina, sencilla. Una dependencia de Él, la decisión de permanecer en Cristo, la decisión de vivir en Él. Esa es la base de la madurez. Si usted dice que está en Dios y está fuera de Cristo, sus frutos van a ser podridos. Sus frutos van a ser horribles al paladar, porque va a fructificar su carne y va a fructificar el pecado. Pero cuando estamos en Cristo, empezamos a cambiar.
Pensamos distinto y es a donde quiero llegar hoy. Tercero, ¿cuáles son las evidencias de la madurez? Hermanos, los hemos estado hablando en esta serie. La primera evidencia es crecimiento en el carácter. Empezamos a actuar distinto, porque la madurez determina quién soy yo. A mí me toca atender en conflictos adultos que están reaccionando como niños. Tendrá 50 años, pero está reaccionando como un niño. Y yo tengo que calmarlo. Y tengo que, no me refiero solo a la tarea pastoral, sino a mi trabajo secular. Y tengo que guiarlo a que fructifique, actúe como un hombre grande, como una mujer, porque está tan molesta que está reaccionando como un chiquito. Ahora llevemos eso al plano espiritual. Cuando estamos en la espera, cuando Dios nos dice que no, cuando la enfermedad toca la puerta, cuando hay dificultades que no las esperamos, reaccionamos como niños. Entonces la fe nunca se fortalece, la fe nunca echa raíz. Y esto se puede convertir en algo cultural dentro de una iglesia. Yo alabo a Dios que nuestra iglesia no. Pero empezamos a ver líderes que son bebés. Y líderes que son bebés es terrible. Es como los jefes que son explosivos, los jefes que no aguantan la crítica, los jefes que andan serruchando el piso. ¿Por qué lo hacen? Porque son inmaduros. Hay un montón de otras razones, pero una de ellas es miedo, inseguridades. Y pasamos eso al plano cristiano. La evidencia de la madurez es el crecimiento en el carácter. Yo empiezo a ver que cambio cómo actúo, amo distinto, espero distinto, decido distinto, tengo una paciencia que es diferente porque no es la mía, es la que Dios da. Segundo, prueba de la evidencia de la madurez es hambre por la palabra. Y yo, hermanos, en eso no tengo nada que decirles a ustedes, porque si yo predico hora 40 aquí, usted se queda ahí sentado, y eso es único en todas las iglesias que yo he ido. Si a mí me toca predicar, como un hermano una vez me escribió, me encantan sus predicaciones, pero la de hoy fue muy larga. Me mandó un mensajito. Un día que seguro, quién sabe, perdí la noción del tiempo, pero yo sé que venimos acá porque tenemos hambre de la palabra. Amén, hermanos. Y esa es nuestra marca. La marca de esta iglesia es un lugar de palabra. Primera de Pedro 2:2. Deseen la leche espiritual con la cual ustedes crecen. El problema es que no podemos quedarnos con lechita. Tenemos que aprender a comer solitos. A comer solitos. Usted tiene que aprender a alimentarse espiritualmente. Pero bueno, ese sería otro tema. Hambre por la palabra. Tercero, discernimiento espiritual. Eso es alguien que está madurando. Empieza a notar que hay cosas que no son, logra distinguir lo que es correcto y lo que no es correcto. Yo les he dicho de manera muy directa, y perdón, porque esto yo sé que esto me ha costado a mis familias. O sea, nosotros no deberíamos estar publicando cosas de Yesenia Ten, de profetisas, de profetizos o lo que sea, porque esta es otra iglesia. No hay que estar publicando porque entendemos diferente. Entonces discernimos distinto, vemos diferente. Yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre ello, me refiero al tema de la palabra, la centralidad de la escritura en este púlpito. Es discernir, ¿qué es lo que dice Hebreos 5:14? Los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. O sea, usted ya dice, esto no huele bien. Y a mí me encanta cuando yo invito a un predicador y algunos se me acercan y me dicen, Paz, pero es que esto, no, esto aquí, esto allá. Y me encanta, porque ya sabemos cernir, sabemos filtrar, sabemos discernir espiritualmente. Evidencia de madurez, escucho y filtro. Esto no me calza con la palabra, esto no me calza con el evangelio. Esto no me calza con lo que dice Arturo, no es eso. Esto no me calza con la escritura, esto no me alcanza con el mensaje de Cristo. Empezamos a madurar, a crecer espiritualmente. Cuarto, somos hacedores de la palabra. Empezamos a obedecer. Y aquí cada uno de nosotros tiene una guerra interna en alguna área. Porque el hecho de que usted esté vivo es señal que Dios todavía tiene un propósito con usted. Pero si usted está vivo, es señal de que usted es pecador.
y pecadora. Entonces todos nosotros estamos luchando en alguna área para obedecer al Señor. Pero ¿qué es madurez? Alguien que escucha y empieza a obedecer. Si yo le digo a un niño que haga algo, yo puedo presuponer que no lo va a hacer, porque se cansó, porque se le olvidó, porque cuando iba para allá vio un juguete y el juguete lo distrajo, porque se fue de cólera a hacer lo que quería hacer, porque él quiere ir a jugar con tierra en lugar de hacer lo que mamá o papá le dijo. Y entonces yo eso lo puedo esperar de un niño. Pero una persona que es madura escucha lo que Dios espera y actúa. ¿Me da un amén, hermano? ¿Qué amén más hueso? ¿Me da un amén, hermano? Escucha y obedece. Es una persona confiable. Siguiente, persevera en la prueba. Un hombre, una mujer madura espiritualmente se sostiene en medio de la dificultad, en medio del dolor, en medio de la espera. ¿Cuáles son algunos obstáculos para la madurez? Primero, les comentaba a la iglesia el día martes, una inmadurez prolongada. O sea, cuando yo estoy hablando con una persona que tiene 50 años en la fe, 40 años en la fe, que fue pastora, que dirigió aquí, que hizo allá, que no hizo aquí, que no hizo allá, y no ha madurado, viera lo que cuesta. Viera lo que cuesta. Porque hay un montón de esquemas mentales que romperlos significa romper años. Y eso a los humanos nos duele. Porque nos duele darnos cuenta que estuvimos equivocados. Y duele darse cuenta que estuve equivocado 20 años. Duele un montón. Es como que vinieran y demolieran un edificio. Entonces, inmadurez prolongada es fregadísima. Hebreos capítulo 5 le dice el escritor de Hebreos: ustedes ya deberían ser maestros, pero ¿qué son? Bebés de popón. Ustedes ya deberían estar enseñando, pero lo que están esperando es un beberito. Y entonces no hay crecimiento. No hay crecimiento porque llevamos 30 años en la iglesia y no se maduró. 15 años en la iglesia y no se ha fortalecido la fe. Usted ha oído predicaciones 15 años, pero no ha crecido 15 años en el Señor. Y eso duele. ¿Sabe cómo sé? Porque a mí me pasó. Porque a mí me pasó. Haciendo. Creí que el tema era hacer. Me cansé haciendo. Y entre más, íbamos a hacer aquí, íbamos a hacer lo otro, y me cansé. Ministerio que se levantaba, yo me metía. Ministerio que estaba en líos, yo terminaba solucionándolo. Se fue la líder de mujeres, terminé liderando a las mujeres. Se pelearon las que aconsejaban, yo agarré y yo hacía, y yo decía, según yo, estaba cerquita de Dios porque hacía. Y nada que ver. En mi inmadurez, yo creía que hacer cosas para Dios, acomodar una silla, tocar un piano, ir a sacar un demonio en la madrugada, orar por alguien, acompañar a alguien, y me di cuenta cuando llegó la crisis que mi fe era así de chiquitica. La inmadurez prolongada no permite el crecimiento. Segundo, la dependencia o el amor por pecar. El pecado es una torta para todos nosotros, pero cada uno de nosotros debe luchar. Y solo Dios sabe la lucha que usted está librando, la lucha que yo estoy librando. Pero el obstáculo a madurez es quedarse ahí. Siguiente, falta de disciplinas espirituales. Usted cuando se da cuenta no oró en días, no leyó la palabra en días, no tuvo comunión con el Señor con días. ¿Cómo va a crecer? ¿Cómo va a tener crecimiento si no está cerquita de la fuente? Y siguiente, la falta de responsabilidad espiritual. La incapacidad de reconocer que conforme yo voy creciendo, las responsabilidades se hacen mayores. Ahora que yo soy un hijo de Dios y acabo de llegar al Señor, ¿qué es lo que el Señor quiere? Curarme,
sanarme. Yo vengo todo golpeado, vengo con ideas tontas y Él quiere enseñarme lo correcto, Él quiere cuidarme. Eso se vale. Y yo puedo estar unos años aprendiendo de Él. Pero ya cuando tengo 10 años en la fe, 15 años en la fe, Dios tiene una expectativa, porque ahora yo tengo responsabilidades. Yo le digo a los papás de los jóvenes: ustedes tienen que sacar a los muchachos. Hay un pájaro, que no me acuerdo cuál es, que cuando no sé si es el cóndor, no, es otro, porque el cóndor no hace nido en árboles. Creo que es un buitre grandísimo. Y entonces el pichoncito de ese tipo de pájaro es grandísimo igual. Y entonces los papás le traen la comida, pero llega un momento en el que le empiezan a poner la comida en otro árbol para que él se mueva. Y el bichillo se baja, no sabe volar, se baja del árbol, se sube al otro árbol con las patillas y se come. Y los papás cada vez más le van dejando un árbol más lejano, hasta que un día ya no le dejan comida, para que se tire él a vivir. Nosotros ocupamos que nuestros hijos tengan las herramientas para vivir, pero llevemos eso a lo espiritual también. Yo como pastor debo retarlo a usted a que crezca, a que usted aprenda a valerse espiritualmente, en su casa, en su familia, en el trabajo, con la gente. No solo que me escuche a mí, sino que usted entienda que Dios quiere que usted crezca, se fortalezca. Y cuando usted empiece a crecer, usted se empieza a hacer más fuerte. Y como se empieza a hacer más fuerte, Dios ve que sus hombros soportan carga. Y como sus hombros soportan carga, el Señor le pone un yugo y lo empieza a usar. La empieza a usar como esposa, la empieza a usar con sus amigas, la empieza a usar con sus compas del gimnasio, lo empieza a usar con la gente de la mejenga, lo empieza a usar con sus vecinos. Porque está bien lo que le dije ahora, que quiera servir en la iglesia, pero esto es mucho más allá. Es que usted entienda que usted tiene una responsabilidad en el gran plan de Dios, que se llama reino de Él, el reino de Dios. Usted es un actor con dones, con propósito, con metas, con capacidades en las manos de Dios para hacer cosas extraordinarias en el reino de Dios. Y yo le he dicho, usted me ha escuchado, que Jesús se enfocó en 12, siendo el Hijo de Dios. Enfóquese usted en 2, enfóquese usted en 3, enfóquese usted en 1, en un nieto, en una nieta, en un yerno, en un compañero de trabajo, en un amigo de la mejenga, en una vecina. Pero que usted entienda que hay una responsabilidad espiritual en usted. Ya empieza a mostrar de que usted es maduro. Pero iglesia, yo tengo ovejas que tienen 30 años en la fe y nunca se han multiplicado. Nunca han traído ni siquiera una visita a la iglesia. O sea, no es de predicar. No han traído una sola visita a la iglesia. ¿Por qué? Porque seguimos siendo bebés, oyendo. Pero una muestra de que empezamos a crecer es que decimos: no, es que Dios tiene algo conmigo. Y ya yo soy un hombre, un muchacho. Perdóneme de nuevo. Cuando yo hablo con los muchachos, y los muchachos tienen 17 años, 16 años, 18 años, y no están estudiando, y usted les está dando todo, lo está destruyendo. Mande ese vago a bretear. Mande ese vago a trabajar, por favor. No tiene dificultad en quedarse jugando videojuegos hasta estas horas de la noche. Pero misteriosamente, como don Ramón sale a buscar trabajo, y un día llegó asustado porque casi se lo dieron. Hermanos, inútiles. Y perdóneme si le traigo a colación a alguien. Si no está estudiando, puede estudiar lo que sea. Tal vez no salió bien para el cole, entonces estudie inglés. Métase en algo en el INA. Métase en algo en alguna academia. Aprenda a cortar cabello. Haga algo de belleza. Las mujeres, no sé si un hombre calzaría en eso, no sé si va a tener clientes, pero ahí al rato sí. Pero yo oigo que hacerse las uñas es plata.
Cuesta. Y usted puede aprender lo que sea, panadería. Nosotros tenemos allá clases para hacer costura, para hacer pancito, para hacer queques, puede hacer lo que sea. Hay hermanas acá que trabajan sus trabajos y a la misma vez también emprendimientos en otras cosas. ¿Por qué nosotros vemos normal que haya un adolescente viendo tele a la hora que solo está Buen Día? O sea, ¿quién está viendo tele a las 9 de la mañana? Solo un vago, hermanos. Solo un vago. ¿Cómo vamos a ver normal a alguien tirado en la casa? Ahora llevemos esto, perdóneme, porque yo quiero que usted me entienda. ¿Por qué nosotros vemos normal la vagancia espiritual? ¿Por qué nosotros vemos normal a una persona que no entiende que Dios tiene una expectativa con él? A un muchacho que dice, en el cole yo tengo que tener 1 o 2 compas que voy a estarles constantemente contando quién es Jesús. En el trabajo nosotros voy a tener 1 o 2 compañeros que voy a estarles mentoreando, guiándolos. En la casa voy a tener un vecino al que constantemente le voy a estar preguntando en qué puedo orar, cómo le puedo acompañar. Pero es que, hermanos, seguimos siendo bebés. Madurez espiritual es reconocer que ahora tenemos responsabilidad. ¿Cómo crecemos, hermanos? Muy sencillo. Crecemos con la palabra, crecemos orando y crecemos viniendo a la iglesia. La iglesia es para alimentarnos, conjuntarnos y salir a trabajar. Y en la iglesia nosotros nos dejamos trabajar por gente que va más adelante. Y entonces esa gente que va más adelante nos va apoyando a ir creciendo. ¿Cuál es el modelo para la madurez, hermanos? Cristo. Filipenses 2:5. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Humildad, entrega. Entonces, madurez, queridos hermanos, es entender que Dios está formando en mí y en usted la imagen de Cristo. Si le vamos a pedir al Señor, danos inteligencia espiritual, va a ocurrir con la proclamación correcta. La Biblia, Jesús. Si le vamos a pedir al Señor entendimiento espiritual, va a ocurrir en el corazón de un creyente maduro. Y tercero, la madurez del Espíritu solo la da el Señor. Solo viene de Él. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que alcanzaron madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es la inteligencia que dan las universidades, que es muy buena. Es muy buena para lograr algunas metas académicas. Pero esa inteligencia se acaba. Mas hablamos, verso 7, la sabiduría de Dios, ojo a esto, en misterio, en sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Esta sabiduría que da Dios tiene 3 características, según Pablo. Es un misterio, sabiduría oculta y Dios la predestinó. Y yo quiero que quede claro que Pablo no está predicando misticismo. Pablo no está diciendo aquí hay algo difícil por descubrir que ustedes necesitan meterse en una cueva para ver cómo ustedes lo descifran. Pablo no está diciendo eso. El tema es que en la realidad en la que estamos predicando nosotros, el ser humano natural no quiere oír la voz de Dios, no quiere entender. Entonces el misterio que está hablando Pablo no es nada más y nada menos que Cristo, la obra de Jesús, que para la humanidad es tonto, que para la humanidad no tiene sentido. En un mundo caído eso no tiene sentido, porque la humanidad no quiere conocer a Dios, quiere las cosas de Dios, pero no quiere rendirse ante Dios. Entonces cuando hablamos de misterio se refiere a la cruz. Yo le traigo a colación aquel pasaje de Lucas 24, cuando Jesús va caminando con 2 de sus discípulos a Emaús. Estos 2 discípulos conocían a Jesús. Recuerden que había muchos más discípulos que los 12 apóstoles. Estos 2 hombres habían trabajado con Cristo. Se dan cuenta y ven a Jesús morir y empiezan a devolverse a su barrio. Iban camino a Emaús. Dice la palabra de Dios en Lucas 24:45,
Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y entonces usted podría decir, uy, Jesús hizo algo mágico. No. ¿Sabe qué hizo Jesús? Les explicó la Biblia, desde Moisés hasta él. Y empezó a hablarles. Cuando Moisés hizo esto, estaba refiriéndose a la cruz. Cuando David dijo esto en el Salmo 22, se refería a Jesús. Y ellos no habían entendido que el Hijo de Dios tenía que morir y levantarse. Entonces Jesús les explica toda la palabra, y en un momento ellos dicen, Jesús tenía que llegar a la cruz. Jesús tenía que morir, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Lo que ocurrió ahí no es algo mágico. Lo que ocurrió ahí fue la predicación de la palabra. Ellos, estando cerquita de Cristo, al igual que los apóstoles, no entendieron, hermanos. Y esto nadie lo entendió, ni siquiera el diablo. Porque si el diablo lo hubiera entendido, nunca hubiera matado al Rey de Gloria. Pero nosotros sabemos que a Jesús nadie lo mató. Él se entregó en amor. Pero en este misterio que habla Pablo, no se refiere a una cuestión oculta, extraña. Se refiere al entendimiento que el Espíritu da en un cerebro. Cuando nosotros vemos una cruz, ya no vemos dos leños, ya no vemos dos maderas. Vemos a Dios muriendo por nosotros. Y conociendo nuestro pecado, nos damos cuenta de que eso no tiene sentido. Y como no tiene sentido, caímos rendidos delante de la cruz. Y decimos, ¿cómo Dios va a dar a su Hijo para salvarme a mí, siendo yo un pecador del cual yo sé cómo soy? Y entonces le decimos al Señor, gracias. Ese es el misterio que la humanidad no entiende. No lo entiende porque no sabe lo que pasó ahí. Entonces Jesús, caminando en Emaús, Él va ahí de una manera espiritual. Él está velado, pero con la palabra les muestra a ellos que era necesario, que aparentemente perdiendo, Cristo muriendo, Él iba a ganar a la humanidad de regreso para el Padre. Ese es el misterio de quién es Jesús. El misterio es entender lo que Jesús. Y esos discípulos dicen, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él hablaba? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él predicaba? Entonces el misterio es Cristo. ¿Cuál es la sabiduría oculta? Él mismo lo dice en el capítulo 9, en el verso 9 acá. Véalo conmigo en la palabra. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que, hermanos, los que le aman. Salud. Para los que le aman. Dios no solamente vino a salvar a sus hijos, sino vino a darnos entendimiento espiritual, sabiduría, discernimiento, capacidad para conocer cosas que el hombre natural no va a poder. Y no porque seamos nosotros una secta que busca un conocimiento oculto, no, es que los ojos de los otros no lo pueden ver. Tienen una venda, caminan tapados y ellos creen que son libres. Pero ahora que nosotros que estamos en Cristo, sí vemos bien. Santiago 1:5 dice, y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. ¿Qué sabiduría oculta es esa? Ninguna. Si usted ocupa entendimiento, pídaselo a Dios. Usted viene de bronca tras bronca en la familia, pídale sabiduría a Dios. Usted viene de fracaso tras fracaso en su economía, ¿por qué no se detiene y le pide ayuda a Dios en su economía? ¿Sabe qué es el problema? Que la
La receta de Dios no le gusta. Porque si usted viene quebrado económicamente, Dios le dice sea generoso. Dios le dice, si usted quiere hacerlo, diezme. Si usted tiene una serie de broncas en su familia y usted empieza a ver qué es lo que está haciendo mal, según la palabra, no queremos hacerlo. Entonces el doctor nos da la receta, pero no queremos tomarnos la medicina, la receta. ¿Cómo vamos a mejorar? La sabiduría oculta es lo que el Espíritu Santo que está en nosotros y lo que ha revelado en la palabra tiene para con nosotros. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual la da, gracias Santi, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Y cómo cierra? Por favor dígalo conmigo. Le será dada. Tenemos un papá que nos salva y tenemos un papá que nos da entendimiento. Si usted ocupa sabiduría de Dios, pídasela, porque Él la da de una manera abundante. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Usted necesita sabiduría para su trabajo. Usted necesita sabiduría para guiar a su hija, a su nieto, para guiar su corazón, su sexualidad, sus emociones. Pídaselo a Dios. Pídaselo. Él lo da de manera generosa. Efesios 1:7, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entre más conocemos a Jesús, más entendemos las cosas. Entre más cerquita estamos de Cristo, mejor vamos a poder manejar la frustración, la dificultad, la deuda, los problemas prácticos de la vida. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice el verso 18. Alumbrando los ojos, gracias Santiago, de vuestro entendimiento. Lucas 11:13. Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pida, hermano. Pida, Señor, yo quiero madurar. Señor, yo quiero crecer. Señor, dame entendimiento. Hay señoras que generan conflicto en la casa porque son personas que no tienen entendimiento espiritual. Hay señores que generan conflicto en la casa porque no tienen entendimiento espiritual. Y es como que si usted caminara toda su vida cristiana sin saber que tiene una fuente gloriosa de sabiduría. Yo sufro mucho con la juventud porque la juventud no lee. Y yo soy heredero de un hombre que me obligó a leer. O sea, me obligó a leer mucho. Y con la lectura aprendí ciertas disciplinas. Pero queridos hermanos, nosotros ni siquiera tenemos la disciplina básica de leer la palabra. Perdón, voy a ser directo. Usted, mi hermano, tal vez no tiene la disciplina básica ni de leer la palabra y descubrir, salud, que Dios le está ofreciendo la sabiduría de Él, el entendimiento de Él, si usted se lo pide. Le dio el Espíritu Santo. Y para último, vean este pasaje, Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también en Él todas las cosas? Todas. Yo no sé qué necesita usted, pero sí sé que todos los que estamos acá necesitamos ser más sabios en cómo hablamos, más sabios en cómo tomamos decisiones, más sabios en cómo vivimos. Jesús nos dio a su Hijo, Él nos va a dar entendimiento espiritual. Entonces yo quiero quitarle el mito a esto, porque yo he escuchado cada bombeta y cada tonto agarrar este pasaje y decir que estos misterios son niveles espirituales, esquemas de unción. Por favor, hermanos, el misterio aquí es reconocer lo que Cristo ha hecho en la cruz, lo que Jesús hizo con sus discípulos. Les contó desde Moisés, pasó por los salmos, proverbios, cantares, pasó por los profetas y les dijo: esto tenía que pasar para yo poder salvarlos. Y ellos dijeron: claro. Eso fue lo que le abrió los ojos a Saulo. Saulo quedó ciego en Damasco y el Señor levantó un profeta para que lo fuera a sanar, pero Él le sanó ahí los ojos físicos.
pero 3 años en Arabia. Pablo, que conocía todo el Antiguo Testamento, lo logró tejer y dijo: ese muchacho era el Mesías. Si Jesús para usted es una idea, si Jesús es algo que tiene que ver con la iglesia, a un lugar en el que usted va, no el lugar en el que usted está sentado, cimentado, no el lugar donde usted llega a llorar, no el lugar donde usted se quiebra, no está creciendo espiritualmente, porque Él es el mensaje, Él es la sabiduría, Él es la fuerza que transforma, queridos hermanos. Además, vea la característica 3 de este misterio: el Señor lo predestinó desde la eternidad para con nosotros. Verso 10: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de qué, hermanos? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Él nos ha dado. ¿Qué es lo que dice Pablo? Pablo dice: ¿quién se conoce más? Usted se conoce más usted. O sea, su espíritu es el que sabe usted quién verdaderamente es, porque ni siquiera su mujer sabe. Mi mujer no sabe realmente quién soy yo. Ella puede saber cosas mías de años, pero lo que está dentro de mí, solo mi espíritu lo conoce, y obviamente Dios que está en mí. Entonces Pablo usa esa idea. Si el único que verdaderamente nos conoce a nosotros es el Espíritu, ¿quién va a conocer realmente a Dios? El Espíritu de Dios. Y vea la analogía que hace: y ese Espíritu está en usted. Él dice: ¿quién se conoce más en el hombre, en el corazón del hombre? El espíritu de ese hombre. ¿Quién conoce más a esa mujer? El espíritu de esa mujer. Ahora llevemos eso a Dios, a la Trinidad. ¿Quién conoce más al Padre? El Espíritu de Dios. Y lo poderoso es que el Espíritu de Dios, que conoce todo el Padre, está en usted y está en mí. Y por eso usted se mete en depresión, por eso usted se carga, porque se da cuenta que está actuando mal, porque se da cuenta que está pensando mal. No es su conciencia, es el Espíritu que le habita a usted, desde adentro, hablando. Pero nosotros calmamos esa voz. Ustedes ya son habitados por el Espíritu. Yo podría hoy sacar, aquí tengo 10 pasajes, pero nada más le voy a recordar uno, Juan 14. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen. Diga esto conmigo, diga esta última frase: porque vive, dígalo conmigo, porque vive con ustedes y estará. Usted es casa de Dios, mi hermano. El entendimiento espiritual lo da el Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Nos convertimos en cristianos que vivimos tranquilamente con el Espíritu Santo contristado en una esquinita del corazón. El Espíritu de Dios nos habla, nos guía, ora por nosotros, nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado. Última idea para esta tarde: el entendimiento espiritual es para la persona espiritual. Verso 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y Pablo, esto la Biblia lo hace constantemente, va a separar la humanidad en grupos. Jesús lo hace, los de la derecha, los de la izquierda. Unas son ovejitas, otras son cabras. Unos construyen en arena, otros construyen en roca. Unos son inteligentes, otros son tontos. Unos son terreno A, B, C y D. Unos son terreno superficial, otros son terrenos que el sol les pega, otros son terrenos donde todo el mundo le camina, y otros son terreno listo para la semilla. La Biblia siempre está haciendo eso, para que nosotros entendamos. Y entonces Pablo divide la humanidad en dos: el hombre natural, la mujer natural; el hombre espiritual, la mujer espiritual.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué, hermanos? ¿Cómo son? Locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No lo ven, hermanos. No lo puede ver. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, y él no es juzgado de nadie. Ahorita le explico esa frase, que es una frase poderosa. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos, ¿qué, hermanos? La mente de Cristo. Yo voy a correr acá porque ya el tiempo me ganó. Una persona espiritual, véalo en su bosquejo, nació de nuevo. El caso de Nicodemo. Era un supergraduado, graduado en la mejor universidad, los mejores títulos, y era un chavalazo, conocido en todo Jerusalén. Era parte del Sanedrín, inteligentísimo. Y Jesús le dijo: es necesario nacer de nuevo. Una persona espiritual ha nacido en Cristo, ha reconocido que es pecadora y nació de nuevo en el Señor. Una persona espiritual es habitada por Dios, es lo que estuvimos hablando. Una persona espiritual ama a Dios y ama la palabra. Una persona espiritual fructifica, produce fruto. Una persona espiritual lucha con su pecado. Pero aquí es donde yo me quiero enfocar hoy por el tiempo. Una persona espiritual tiene una mente distinta, piensa diferente. Mas nosotros tenemos la mente ¿de quién, hermanos? De Cristo. Vea lo que estamos aprendiendo hoy. Dios tiene planes conmigo, el Espíritu vive en mí, y ahora puedo tener la mente de Cristo. Puedo tener los pensamientos del Salvador. Vea lo que está hablando Pablo. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Pensamiento, perspectiva, valores. Tener la mente de Cristo es esto. Véame, ponerse unos lentes que implica lo siguiente: ver las cosas como las ve el Señor. Ustedes saben que yo tengo un problema en este ojo izquierdo, que tengo un tema ahí. Esta semana, nada más como paréntesis, esta semana tuve una cita con el especialista, y gracias a Dios en todo este año no se me complicó el problema, y entonces eso significa que voy bien, y entonces no me van a tener que hacer la cirugía. Nada más quería contarles eso, porque Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Él es grande, y he perdido mucho el campo de visión de ese ojito. Eso no se recupera, porque esas células no se vuelven a hacer, pero Dios está haciendo un trabajo ahí, y Dios es Dios de imposibles. Amén, hermanos. Y yo sé que Él me va a guardar, porque el doctor me asustó el año pasado. Me dice: eso está bien para una persona que tenga 70 años, pero usted que tiene 25 pero usted que tiene 40 y pico, 42, no debería tener ese ojito tan dañado. Pero gracias a Dios el medicamento que me dieron este año funcionó. Pero ¿qué significa tener la mente de Cristo? La mente de Cristo es ver las cosas como Cristo las ve, percibir las cosas como Cristo las ve. Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12:2: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. Tener la mente de Cristo es pensar con humildad. Tener la mente de Cristo es parecerse a Jesús. Filipenses 2:5: hallen ustedes el sentir que hubo también en Cristo Jesús, que teniendo la majestad del cielo se hizo humilde. Hermanos, la arrogancia, la altivez, el orgullo no es compatible con alguien que tiene la mente de Cristo. El que piensa como Jesús ama la verdad. Vean, hermanos, nosotros podemos amar a la gente, pero tenemos que decir la verdad. Tercero, piensa en lo eterno. Yo veo una generación que está enfocado en el aquí, en el ahora. Colosenses 3: pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Eso no significa que no vamos a estudiar, eso no significa que no vamos a trabajar. Eso significa que mis esfuerzos más importantes están en pro de la eternidad. No se vale que su esfuerzo con sus hijos sea solo darle educación. No se vale que su esfuerzo con sus nietos sea solo amarlos. Usted tiene que guiarlos a Cristo, a lo eterno. Ponga la mirada en las cosas de arriba.
El que tiene la mente de Cristo, ahí yo le hago una lista: ama a Dios y ama a las personas. El que tiene la mente de Cristo lo muestra en la manera en la que vive, cómo controla la lengua, cómo perdona, cómo restaura, cómo levanta, cómo piensa sabiamente. Y esto, querida iglesia, es un trabajo progresivo. O sea, nadie de este lado de la eternidad va a decir: ya yo tengo la totalidad de la mente de Cristo. Nadie, porque todos estamos manchados de pecado. Aquí la cosa es que le hago una pregunta de cierre: ¿por qué es tan importante tener la mente de Cristo? Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Como piensa la mujer, así es esa mujer. Como piensa ese hombre, así es ese hombre. Por eso nuestros pensamientos, nuestra mente tiene que ser la de Cristo. Conclusiones, porque hoy es un tema muy práctico. Si vamos a madurar espiritualmente, esto va a venir de la palabra, del evangelio de Jesucristo. Segundo, si vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento, vamos a madurar. Hay que crecer, porque los bebés no entienden lo que los adultos hacen. Las bebés no entienden. Los bebés no entienden. No se vale que usted siga siendo un bebé espiritual. Tercero, no es un conocimiento místico esto. Esto viene de una relación sana con Jesús. El Señor es quien lo ofrece. Es Él quien lo da. Es entender la cruz. Es entender la redención. Y cuarto, debemos dejar de ser hombres naturales y mujeres naturales, porque esto le sucede al hombre espiritual. Es pensar y tener la mente de Cristo. Cierre sus ojitos ahí donde usted está, mi hermano, mi hermana. El reto de hoy para todos nosotros es uno: crezcamos, madure. ¿En cuál área necesita madurar usted? ¿En cuál área sigue siendo un bebé? Porque cuando se le toca ahí, se retuerce y pega gritos y hace una rabieta, que puede ser un ridículo para un chiquito, una bebecita de 2 años, 3 años. Ella está en el supermercado volando patadas, tirada en el piso porque quiere un chocolate. Él está enojadísimo porque la mamá le pidió algo, ella está enojadísima y se va, es un niño. Entonces nosotros le vamos a decir: papi, es esto. O tal vez es un bebecito bien chiquitito, al cual se le estamos entrenando a que vaya al baño. Entonces, entrenar a un bebecito a que vaya al baño significa que ande sin pañal. Pero esas primeras semanas es dinamita por todo lado. Y entonces yo les he contado que hay cosas que ya no voy a poder contar por mis hijos, pero cuando yo les estaba enseñando a mis hijos con mi esposa y se ensuciaban todos, se escondían. Y peor, porque ya estaba uno detrás de una cortina, todo manchado. ¿Y qué hacíamos nosotros? Lo agarramos. O uno de ellos en una piscina, bebecito, ya tú sabes, y Carol sacando el agua, aquello, porque se espera de un bebé. Se espera, está aprendiendo. Pero no se vale que nosotros con 20 años en la fe, 10 años en la fe, siga funcionando como un bebé de brazos. ¿Dónde está usted, mi hermano? ¿Dónde está usted en el crecimiento de Dios? Porque si alguien le corrige algo en la casa y usted explota con cólera y palabrotas, usted sigue siendo un bebé. Si usted se enoja porque alguien no hizo oficio, de ahí, hermano, a ver cómo se acomodan las responsabilidades en la casa. Pero si reaccionamos como una persona sin Dios, seguimos siendo bebés. Entonces, hermanos, tenemos que crecer. Si usted en su sexualidad sigue viendo derrota, sigue siendo un adolescente. Yo trabajé 20 años de mi vida con muchachos
Y ahora en mi adultez sigo trabajando con muchachos de manera indirecta con mi trabajo. Se espera que un muchacho sufra con ciertas cosas, pero hombres grandes que estamos acá, ya tenemos que madurar. Ya tiene que madurar. Está bien querer ser galán y ser el que los demás ven cuando usted es un chiquillo de cole, pero ya ahora eso no luce. Eso es un adulto. Yo no quiero meter con las señoras porque podrían pensar que es machismo, pero ya usted es una señora. Y entonces empezamos a madurar. Le estoy dando un ejemplo natural para que lo lleve a lo espiritual. Y que usted empiece a decir: ¿qué me está diciendo el Espíritu hoy? ¿En qué áreas estoy actuando como niña? ¿En qué áreas estoy actuando como un niño? Porque la meta del Hijo de Dios es tener la mente de Cristo, para que el Señor conforme cada vez más la imagen del Señor en nosotros. Hoy le dijimos al principio: Señor, danos entendimiento. Ahora digámosle al Señor: danos la fuerza, Señor, para obedecer. Tómese un minutito con sus ojos cerrados y entréguele su vida a Dios de nuevo hoy. Entréguele al Señor de nuevo su corazón. Dígale: Señor, perdóname porque en algunas áreas sigo siendo inmaduro, sigo siendo inmadura. No sé esperar, no sé confiar. Cuando pierdo el control de algo me estreso. Cuando no pasa lo que quiero me enojo. No sé realmente, Señor, lo que soy, lo que valgo. Y entonces, Padre, cuando me doy cuenta, soy un adolescente que todavía está luchando por saber quién es, cuando yo sé que soy tu hijo y las hermanas que están acá saben que son tus hijas. Señor, perdónanos y ayúdanos a crecer hoy. Ayúdanos a madurar en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestra fe se fortalezca y germine mucho fruto. Enséñanos, Señor, a depender de ti, para que seamos hombres y mujeres espirituales, para que seamos hombres y mujeres maduros, y que usted cada día, por esa cercanía con el Señor y por tener la mente parecida a la de Él, tomaremos decisiones que te den gloria y que te den honra. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Gracias porque estás aquí. Ahí sentadito donde usted está, levante las manos conmigo ahí. Levante las manos. Señor, yo envío a este pueblo en paz. Yo te doy gracias por esta noche. Y hoy oro, Señor, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe. Pelea por nosotros, Señor. Oramos en contra del diablo y sus huestes y clamamos que nos den la fuerza para crecer en ti y madurar en ti, Señor. Gracias por esta noche. Gracias por tu palabra. Enséñanos a obedecer. En el nombre de Jesús, la iglesia dice amén y amén. Hermanos, una última idea, algo que no les dije. En el pasaje dice: y a este nadie lo juzga. ¿Se acuerda que les dije? Esto es una frase poderosa. Cuando nosotros tenemos la mente de Cristo y la madurez en el corazón de Cristo, decidimos como Cristo. Y por eso Pablo dice: nadie lo juzga. No nos equivocamos. Por eso Juan dice: si ustedes piden, se les dará. Pero lo dice vinculado a la voluntad de Dios. No es el que pide el Ferrari rojo o la casa en la playa porque quiere rajar, sino que pide conforme a su voluntad. El que pide así, Dios nunca le va a decir que no. Y entonces Pablo dice: el que piensa así, nadie lo juzga. ¿Por qué? Porque no se va a equivocar, porque va a moverse según el pensamiento de Cristo, va a moverse en la voluntad de Dios, y además va a caminar en una madurez que el Señor le da. Y eso, hermanos, va a ser difícil para todos nosotros,
pero es lo que el Señor quiere conformar en nosotros. Yo creo que cuando alguien diga o se sienta, ahí hay que tener cuidado, porque hay un tipo de arrogancia. Pero quiero que entendamos que nosotros vamos a poder medir que cada vez más el Señor vaya formando en nosotros lo que hizo en el corazón de Juan el Bautista, que Juan menguaba para que Cristo creciera. Que Dios lo bendiga, hermano, que tenga una semana provechosa, que podamos crecer y madurar en Él. Los quiero montones, nos vemos de hoy en 8. Chao.